Nunca hice una serie sobre salud y sin embargo es el tema más recurrente en este podcast, o uno de los temas más recurrentes. Ya tenemos más de 50 entrevistas y seguiremos investigando el tema a través de historias de diseño y a través de estas narraciones orales que cuentan sobre el proceso y lo aprendido en el área de salud. Cuando me encontré con la entrevistada de hoy comiendo en un restaurante en Madrid después de un panel y me empezó a contar sobre su trabajo, quedé fascinada. Ella tiene muchas cosas para contarnos y le gustan las historias y pone cuidado al contarlas. Marina Guilarte es una diseñadora estratégica española que trabajó mucho en salud. Hablamos de artritis reumatoide, de mejorar la experiencia de la enfermedad, de entender todo el ecosistema de la salud, incluyendo la distribución en las farmacias y los roles de los diferentes profesionales de la salud. También nos cuenta sobre un proyecto en banca ética y lo importante de diseñar la experiencia de las personas que usan estos bancos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, pues yo soy Marina Guilarte. Actualmente trabajo como diseñadora estratégica desde Madrid como base, aunque viajo bastante. He tenido así como un periplo laboral bastante variado, de estos que tus familiares todavía no saben qué haces, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con las profesiones actuales, ¿no? Que responden a necesidades reales, pero no se acaban de entender del todo, ¿no? Decime, ¿qué estudiaste? Yo comencé con comunicación audiovisual, que, un poco también, víctima de algo que al menos en España pasaba mucho, que era lo de la titulitis, ¿no? Yo quería ser diseñadora gráfica y en ese momento no había nada homologado por el ministerio, no había una formación reglada. Entonces, pues, tus padres en esa preocupación y en esa teórica garantía de que pasando por una universidad te iba a ir superbién, pues pasé por la universidad y bueno, de ahí que desemboqué un poco en el cine también, sobre todo en el montaje, porque siempre, además me ha gustado mucho las historias, ¿no? Y cómo se narran y el poder que tiene, ¿no? La narración. Pero de ahí que luego acabé cayendo en diseño gráfico otra vez y me reformulé como diseñadora, que era algo que tenía de fondo, de corazón. Y trabajás para vos misma, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, hay veces que tengo dudas y creo que trabajo para el Estado, ¿sabes? Pero sí, yo trabajo como freelance. Es una cuestión, he acabado de esta manera, de una forma azarosa. De hecho, siempre tengo como la curiosidad y la intención de acabar cayendo en una empresa por esta cuestión gregaria, ¿no? Y de grupo, pero la vida me ha ido llevando de proyecto en proyecto y ha salido así de esta manera, vamos. Ya te digo, yo comencé o sea, estaba como diseñadora gráfica, hubo un momento ahí de crisis en el que quebró la empresa en la que trabajaba, porque ahí sí que estaba en una empresa. Y hice sin querer, sin darme cuenta, mi primer research, que se basó básicamente era el momento ese de explosión de Instagram y demás, y entonces yo veía que había gente en Instagram que publicaba no sobre su vida personal, sino también sobre su trabajo. Y entonces yo decía, ¿y esta gente qué hará? ¿No? ¿Por qué está tan contenta con lo que hace? Y fue que personas que conocía o conocía un poco, bueno, ya sabes que a veces tienes personas que conoces y otras que no, y durante 2 semanas me fui entrevistando con unos y con otros, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Y dónde has estudiado? ¿Y cuánto ganas? ¿Y cuándo tal? Y fue ahí que caí en la nave nodriza, esta escuela de Madrid, que te cambia la vida, básicamente. Porque, ¿estudiaste ahí o trabajaste ahí? Estudié, ahí hice lo que se llama bueno, es un curso que como ellos van iterando así siempre, ha ido cambiando de nombre, ¿no? Pero bueno, es una de las primeras escuelas que empezó a trabajar poniendo a las personas en el centro, ¿no? Y todo este asunto del UX que ahora está como muy expandido y muy
Hay mucha escuela de diferente manera, ¿no? Pero ellos tienen como una forma de trabajar así muy artesanal, muy humana y cuidan mucho los grupos cuando los hacen, ¿no? Que sean variados, que vayan a funcionar. Para ellos es siempre un dolor de cabeza y sí que es cierto que juntan siempre a personas que estamos en un tránsito y muy variadas y funciona, siempre funciona muy bien y te cambia de alguna forma. Es como hacerse budista de repente, ¿no? Como que te cambia la cosmología, te cambia un poco la forma de percibir las cosas. Bueno, a mí y a muchas de las personas que hemos pasado por ahí nos ha pasado lo mismo, ¿no? Es como una no es que aprendes algo para aplicarlo directamente en tu trabajo, sino que empiezas a ver el mundo de otra manera. Muy bien. Y ahora me gustaría ir a un ejemplo y estuviste trabajando en farmacéuticas, Sí. ¿no? Con un proyecto, por lo menos el que yo vi, se llamaba Mejorar la experiencia en la enfermedad. Sí, este en concreto, bueno, ya sabes que también aquí hay mucho, DNA y no se pueden decir nombres y cosas de este tipo, pero bueno, básicamente en este proyecto era una farmacéutica que iba a sacar un nuevo fármaco, ¿no? Y quería que la experiencia fuera la mejor posible. Esto de alguna forma estaba vinculado también a que actualmente no es legal como fue antaño gratificar, ¿no? A los doctores y a las doctoras y a los médicos, ¿no? Y a todo el entramado, que era una forma, ¿no? Como se posicionaban antiguamente los Sí, fármacos, con los ¿no? Eran visitantes médicos, ¿no? Que los iban, sí. visitantes, congresos, vacaciones en Punta Cana, todo este tipo de cosas, eso se acabó, por lo menos legalmente. Y bueno, entonces en este medicamento lo que buscaban era, oye, vamos a ver cómo podemos hacer ya no solo la potencia del medicamento, que era un medicamento muy, muy fuerte relacionado y muy bueno relacionado con la artritis reumatoide, sino vamos a ver cómo mejorar la experiencia en general de los agentes que intervienen aquí, ¿no? En el journey. Y entonces, aquí lo potente que tiene es que normalmente las decisiones se toman de una forma piramidal, ¿no? Hay alguien arriba que dice, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Y nosotros siempre lo que le proponemos es como, bueno, espérate, vamos a dedicarle 3 meses o 2 meses, el tiempo que esté disponible. O sea, la investigación siempre es buena hacerla y da igual, el tiempo que tengas, pues ese se usa, ¿sabes? Ya está, pero siempre que puedas, usa un poquito, ¿no? Y en este caso fueron 2 meses donde se entrevistó a diferentes reumatólogos en diferentes hospitales, a diferentes farmacias hospitalarias, farmacias también de calle, pacientes. Y aquí lo potente está en que les acabas, lo bueno de haber juntado las decisiones estratégicas con el diseño gráfico es que les aportas artefactos gráficos donde se hace una foto fija en la que intervienen todos los agentes, independientemente para lo que se esté usando en ese momento, que era para idear cosas nuevas, para ellos es muy útil a la hora de tomar decisiones en general, ¿no? Porque si no, las empresas siempre se está hablando en abstracto, ¿no? No, O no sea, se. ustedes lo que hicieron es hacer como un montón de entrevistas a diferentes actores, ¿no? A los médicos, a los pacientes, a las farmacias, y resumieron todo eso en un documento gráfico donde mostraban dónde estaban los puntos donde se podía intervenir. ¿Entiendo bien? Sí, o sea, tú al final en este caso era un entregable de 7 metros, creo que fue, o algo así, por 2 metros, como muy grande, donde aparecían como los diferentes agentes, todas las variantes que existían, porque son estas cosas que te pasan en este trabajo también, que crees que todo es igual, ¿no? Tú vives en Madrid, dices, bueno, pues todos los hospitales son iguales, y resulta que no son iguales, que cada uno es muy diferente, que tienen diferentes gobernanzas, que trabajan de formas. Y luego también te encuentras eso, ¿no? Con cosas que ellos, por ejemplo, aquí se descubrieron varias cosas, ¿no? Ellos estaban muy centrados en los médicos vale, y luego empezaban a fijarse en los pacientes. Pero luego a través de la investigación, algo que salió y se puso sobre la mesa era el papel de las enfermeras, ¿no? Digo las enfermeras en positivo porque además otro descubrimiento fue, o sea, en positivo en femenino, porque ellos se llamaban enfermeras a sí mismos también, ¿no? Los enfermeros, cuando hablabas con ellos en entrevistas, decían, nosotras las enfermeras, ¿no? Y me pareció muy, muy, muy bueno eso, ¿no? La forma de poder englobarlo también de esa manera.
Entonces, una de las cosas que se descubrió él era el centrarse en este colectivo, que era al final el que tenía más tiempo y el que pasaba más tiempo con los pacientes, ¿no? Y que era muchísimo más importante poder dotarles a ellos de herramientas o de mecanismos para hacer que esa ayuda y ese acompañamiento a estos pacientes que lo pasan muy mal, ¿sabes? Y que les herramientas para ayudarles en aspectos nutricionales o en aspectos de ejercicios o en aspectos de cosas, lo que nos pasa a todos, ¿no? Que tú vas al médico, te lo cuentan rápido, no te enteras, ¿no? Siempre te vas a casa con una nube en la cabeza, ¿no? Y cómo centrándonos en ellas podíamos realmente desarrollar muchos mejores servicios y más efectivos. Pero estas herramientas que eran, era un cuadernillo que se llevaba a la persona después de la consulta. ¿En qué consistían estas No, herramientas? bueno, sobre todo son soportes digitales donde el paciente puede acudir, que se puede loguear, puede tener su usuario en el que tiene sus, por ejemplo, en este caso estaba muy relacionado también con la comida y con la nutrición, donde puede tener su seguimiento nutricional y donde también digitalmente se puede relacionar con su enfermera o con su enfermero y sobre todo en esta vía, más que una cosa física, o sea, casi siempre hoy en día acaba todo en un soporte digital. Y luego la cuestión también de generar comunidad, ¿no? De que son personas con este problema, con la artritis reumatoide, además viven mucho en la soledad, porque en concreto este fármaco estaba destinado a personas, a lo mejor en un hospital se lo daban a 15 personas, ¿no? Son fármacos muy caros para personas cuando ya están realmente mal. Entonces son personas que viven mucho en la soledad porque la propia dificultad de movimiento les hace estar muy, muy en casa, ¿no? Que de ahí también, ¿no? Una de las cosas también que salía era eso, ¿no? También tienes esa parte un poco más triste, ¿no? O que te sorprende más, ¿no? Cuando descubres cómo los diferentes agentes, ¿no? que intervenían en este fármaco y en esta enfermedad, de repente también tú trabajas poniendo a las personas en el centro, ¿no? Tú quieres que el mundo sea maravilloso, que todo el mundo sea feliz, ¿no? Que a todo el mundo le vaya bien, ¿no? Pero luego pues están los lobbies farmacéuticos, ¿no? O están en este caso, por ejemplo, el problema era quién gestiona ese medicamento tan caro y quién lo da, ¿no? Si es porque sería, por ejemplo, era ideal que unas personas que tienen problemas de movilidad se les pudiera enviar por correo, ¿no? Sí. Ese medicamento a casa, pero no. Son como medicamentos que tienen que pedir días en el trabajo porque tienes que ir a la farmacia del hospital a por ella, ¿no? Porque tampoco permiten que se suministre en las farmacias de a pie, ¿no? Entonces, al final ahí entra un juego de intereses que siempre está, ¿no? O sea, Y que como tienes ahí ustedes hubieran querido que eso se modifique y sí, las farmacias no aceptaron, digamos. no, además luego a veces es todo como un poco gris, ¿no? Como no te acaban de explicar por qué, ¿no? Como que simplemente son cosas que son así. Bueno, siempre, obviamente, siempre hay un respaldo o hay una explicación relacionada con la gestión, con que son medicamentos peligrosos, con que no se pueden dejar ahí como a cualquiera, ¿no? Pero bueno, Pero esta investigación que ustedes hicieron la pagó una farmacéutica, ¿cierto? O sea, el laboratorio que estaba em, lanzando sí, pero no es lo mismo quien la crea que quien la gestiona. O sea, entonces tú puedes crearla, pero luego, o sea, tú tienes tus farmacias, al menos aquí en España, tienes tus farmacias de a pie de calle y luego está la farmacia hospitalaria, que es la farmacia que está dentro del hospital. Y hay medicamentos que solo los pueden dar ellos. ok. Y, Y tienes que ir allí, a la farmacia del hospital, que a lo mejor está en no sé dónde, a por él. o sea, mi pregunta era si esta investigación la bancaron los que producen el remedio, o sea, la financiaron, eso es porque a ellos les conviene que haya como un compromiso del paciente con el remedio, ¿no? Porque lo que ustedes hicieron es generar otros servicios alrededor del remedio para que justamente no se deje de tomar. ¿Entiendo bien?
Claro, aparte de que para que haya también una adherencia, que se llama, ¿no? Que es la adherencia. Aquí en este medicamento en concreto te digo yo que sí lo tomaban porque porque si no lo pasaban mal. Pero también en este caso, sobre todo era la artritis reumatoide es una enfermedad muy complicada, además un poco invisible, ¿no? Y, bueno, también te estoy hablando, o sea, esto fue ya hace unos años esta investigación, pero aquí lo que se trataba era de abrigar ese medicamento con servicios adyacentes para que el doctor, ¿no? O la doctora se decidieran por ellos al tener estos complementos alrededor. Ah, ok, una manera de convencer a los médicos sin pagarles las vacaciones en Punta Cana. Y a la vez, pues bueno, beneficiándose también el usuario de esta. Aquí luego aparte también, por ejemplo, una de las cosas que pasó en esta investigación hay varios medicamentos para esta enfermedad y son muy fuertes, entonces, hay veces que no funcionan, te dan uno y no te funciona. Entonces, desde que te lo cambian, ¿no? A ti te dicen: "Venga, pues te lo vamos a cambiar", ¿no? Y entonces, para cambiártelo hay como una cosa que es el proceso de lavado, que es como desde que como que se te limpia, ¿no? Para poder evitar efectos contrarios entre los 2 medicamentos y demás, y el siguiente, ¿no? Y aquí de repente aparecía como un espacio, ¿no? De diciendo, bueno, y ahora en este momento, ¿de quién es usuario? ¿De este medicamento primero o de este medicamento segundo, ¿no? Como, ¿quién puede ayudar a esta persona en este momento intermedio, ¿no? Que eso en general está muy relacionado con nuestro trabajo, que es esa diferencia entre cliente o usuario, o que realmente, ¿no? Como quién es el usuario del aeropuerto, ¿no? Quién está usando el avión o quien te viene a buscar también, ¿no? Quien te viene a buscar es un usuario del aeropuerto también, ¿no? Y no se está pensando en él a la hora de diseñar, ¿no? Este tipo de cosas. Esta entrevista es parte de las listas Salud y Diseño, España y Diseño de Servicios. Las listas las encuentran en la sección Recomendados de nuestra página web y también en YouTube. Marina propone que tenemos que invertir más tiempo en descubrir los problemas. Y muchas veces a los diseñadores se nos invita cuando estos problemas ya se descubrieron, un poco tarde. Eso que hizo Marina, lo de posicionarse como diseñadora estratégica y que la inviten a investigar algunos problemas, eso ya es pionero. Eso es lo que varios quisiéramos y por eso escuchamos cómo se hace ese trabajo y cómo se podría hacer en nuevos rubros. Ella nos cuenta un caso en salud y uno relacionado al sector financiero. 2 áreas muy diferentes donde necesitamos tiempo de investigación y esfuerzos en diseño estratégico para definir qué se puede hacer. Al dedicar tiempo a investigar y comprender a fondo el problema, podemos obtener una visión más clara de sus causas, efectos y alcance. Podemos invitar a otros a participar que nos hagan ver el problema y sus aristas. Eso nos permite abordar el problema desde la raíz, en lugar de simplemente tratar los síntomas superficiales. A veces, cuando nos apresuramos a encontrar soluciones sin un análisis adecuado del problema, podemos caer en la tentación de implementar soluciones rápidas, pero superficiales. Eso nos pasa a los diseñadores, que tendemos a querer ir a las soluciones rápidamente. A mí me pasa. Y esto puede conducir a resultados insatisfactorios y a soluciones que no abordan realmente las necesidades o las demandas de las personas o arruinan el planeta. Invertir más tiempo en descubrir los problemas nos permite comprender mejor la situación, evitar soluciones superficiales, identificar problemas subyacentes que están ahí abajito, escondidos, y colaborar de manera efectiva con actores claves. Esto conduce a soluciones más efectivas y sostenibles. Sigamos ahora escuchando a Marina, que tiene mucho más para contarnos.
una de las cosas que te interesan es esto de no solamente conocer la importancia de los qués, ¿no? De lo que hacemos, sino de los porqués y sobre todo de los para qués. Me gustaría que me expliques eso, porque el porqué es importante para que estén todos de acuerdo que hay que hacer algo, ¿no? Pero ¿no es acaso muy cercano del para qué? No del todo, es como o sea, como tú tienes o sea, los qués está claro, ¿no? Que está más relacionado como con lo cuantitativo, ¿no? De decir, oye, la verdad que o sea, no me tenía. Esto no se relaciona con esto de ir convenciendo al cliente de que trabajando de este modo, ¿no? Del modo que Ujú, ofrecemos las ujú, diseñadoras, vamos sobre certezas y nos aseguramos el resultado. Y ujú. que suele, esto como muchas veces se quiere como justificar por eso de que trabajamos rápidamente y eficazmente y en realidad, bueno, o sea, lo que estamos haciendo es como llevando a cabo un proceso, ¿no? Y estamos como explicando y justificando ese proceso. Sí, aquí, bueno, luego ahora vuelvo a eso que me ha venido así un poco también. Aquí lo que quería hablar es que al menos en España es todavía un mercado como súper inmaduro en el sentido de que estas metodologías que tienen que ver con trabajar con las certezas, con invertir un poco de tiempo en descubrir los problemas, no están muy asentadas todavía, ¿no? De hecho, a mí ahora me pasa en un proyecto en el que estoy ahora. Es como te viene el cliente y viene con una solución, ¿no? Entonces, yo ahora, por ejemplo, estoy en un proyecto de dar a conocer las bancas, la banca ética, ¿no? Y entonces el cliente ha recibido una subvención con un pliego en el que ya hay una solución ahí, ¿no? Le dice, oye, mira, vamos a dar a conocer la banca ética y lo vamos a hacer a través de una web donde las personas pueden decir dónde viven y les aparecen las opciones de banca ética que tienen, ¿no? Y tú le dices, bueno, vale, ok, pero aquí esto es más amplio, ¿no? Es decir, porque ¿cómo van a llegar las personas hasta aquí y qué va a pasar después, ¿no? O sea, cómo vamos a estudiar este ecosistema, vamos a investigar qué es lo que sucede aquí, porque tú puedes hacer esta web que funcione maravillosamente, Pero si pero nadie se si, entera pero de que si, existe, no vamos a pero si ningún nadie se lado. entera y las personas así no nos levantamos por la mañana pensando en, voy a buscar una Una banca banca ética web. cerca de casa, ¿no? Entonces, claro, luego ellos van y esto en muchos casos, ¿no? Entonces se lo propones y lo entienden, ¿no? Dicen, venga, pues vamos a hacer una investigación para, en este caso, por ejemplo, una cosa que ya va viendo la luz es que si bien las personas no tenemos la necesidad de crearnos un banco ético así de la noche a la mañana, sí que somos cada vez más las personas que tratamos de ser lo más coherentes todos los días con nuestros principios, ¿no? Y no tenemos en nuestra cabeza que podemos ser también coherentes en lo financiero, simplemente no pertenecen a nuestro ideario colectivo, ¿no? Entonces, ya es muy diferente trabajar sobre esa idea, ¿no? Trabajar sobre la idea o proponerte un mensaje en el que te diga, en el que lo que trate de solucionar es, oye, ¿cómo vamos a informar a las personas de que pueden ser coherentes en lo financiero? Es un reto muy diferente, ¿no? A, a buscar un banco que el tuyo es malo, ¿no? Es un poco, son retos ¿Me diferentes. lo explicas Y qué es una banca ética? pues mira, una banca ética, una de las primeras cosas que nos pasa es que lo primero que pensamos es que van a ser éticos con nosotros, ¿no? Que también. Pero la banca ética sobre todo tiene que ver con dónde invierte, qué hace con tu dinero, ¿no? Esto nace a finales de los 60 en Estados Unidos, cuando la guerra de Vietnam, están ahí todos los pacifistas, pancarta en mano, pero de repente se dan cuenta y dicen, oye, yo estoy en contra de la guerra, pero mi banco con mi dinero lo está financiando. Yo quiero que mi entidad bancaria no financie nada relacionado con la guerra, desertización del Amazonas, armamentística, fuel y este tipo de, de industria que nos está llevando poco a poco pues, a donde estamos actualmente, ¿no? O Un sea poco que a poco. hay algún certificado ético que yo puedo fijarme si mi banco lo tiene, por ejemplo.
Lo que hay páginas que lo que hacen es, te hacen hay una muy buena, sobre todo, que se llama BankTrack, y en breve la que haremos nosotros también, que lo que hace es auditarte, ¿no? Y te dice los proyectos donde ha estado metido, donde está metido y en los que va a estar metido tu banco. Y te está súper documentado, además. Luego hay otros que se llaman, ¿cómo era? Como Bank Green, creo que también ellos sí que han creado como un sello de fuel free, ¿no? Entonces tú también puedes meter tu entidad y ver si cumple o no las expectativas. Hay un montón, la verdad que luego son estas cosas que desconoces y te sale un trabajo relacionado con algo y empiezas a decir, wow, y ahora cada vez más, ¿no? Todo este asunto climático que vosotros ahí en el norte lo debéis estar sintiendo también bastante, ¿no? Y hay un montón de iniciativas que aquí al final entra el conflicto entre la angustia que tenemos y esa sensación ya de la dificultad de la dificultad de entender que lo individual tiene un efecto, ¿no? Sí, totalmente. Pero Mm, también me parece como difícil porque muchos, o sea, más allá de los proyectos en lo que está metido en el banco, también tiene que ver mucho como con la forma de organizarse del banco o con también ujú. cuánto se invierte en el servicio al cliente, esas cosas. O sea, como no es que solamente por un parámetro uno elige un banco. No sé, por lo menos el mío Mm. yo lo elegí porque es una cooperativa. Estos suelen funcionar en regímenes de cooperativa. Suelen ser las opciones, bueno, son FIARE, que es la opción española, es un banco, es una cooperativa y sobre todo además de lo que habla también este proyecto, en España hay muy pocas posibilidades, o sea, no hay muchas opciones y una de ellas es esta, que es un banco cooperativo. Sí que es cierto que una de las cosas que está pasando en este proyecto y que yo estoy ahí como tratando de tirar hacia abajo es porque eh, nosotros ahora mismo tenemos como un presupuesto para dar a conocer a estas bancas, ¿vale? Que están entre ellas estas y luego también hay cooperativas de crédito que no son bancos. Lo que une a la banca ética, aparte de estos proyectos que financian, en realidad es eso, ¿no? En realidad lo que les une son el tipo de proyecto, los criterios que deciden para invertir en este otro proyecto, que atienden a la inclusividad, atienden al medio ambiente, atienden tal. Y en lo que nos estamos encontrando en España es que son entidades pequeñitas que no tienen músculo para trabajar su propia performance digital, el propio cuidado al usuario. Y una de las cuestiones que estamos llevando a cabo ahora con el informe que hemos entregado para la investigación es, oye, vamos a hacer esta campaña, porque es cierto que no son conocidas, pero tenemos un problema, que es qué pasa después. Si nosotros conseguimos que las personas captarles la atención a este mensaje, conseguimos que pasen por esta plataforma y que lleguen a estas entidades, pero luego la performance digital que tienen estas entidades no funciona bien, el funnel de conversión ahí se va a caer, ¿no? Sí. Y entonces estamos ahora en trámite y parece ser que va a salir bien y sería lo suyo. Es decir, oye, ¿por qué no destinamos parte del capital también a ayudar independientemente a cada una de estas entidades, que en España son poquitas, ¿no? Para que, para que este journey de usuario, ¿no? Y lo que acabas de decir, ¿no? Como esta experiencia que además, ¿no? La investigación nos lo va diciendo, que tiene que ver mucho con dar confianza, con sentir que te quieren ahí, ¿no? A todos nos ha pasado que tú haces un pequeño esfuerzo para estar en un sitio, si enseguida te tratan un poco mal, dices, joder, encima que me estoy esforzando, Me voy eh, al de al lado, sí. me voy al de al lado, ¿no? Que tenemos muy poco. Y en ese sentido, este proyecto está siendo muy bonito. Y en relación a por dónde venía la pregunta, es como que en vez de hacerlo directamente y que los resultados ejecuten cosas directamente, ¿no? Está todo el rato, hay una trazada la solución que se propuso al principio, ¿sabes? Es como, vale, vale, todo esto me parece muy bien, pero tenemos que hacer la web, ¿no? Y entonces hay como que estar convenciendo, ¿no? Constantemente de la metodología, ¿no? Que así vamos como sobre realidades, que si hacemos esto nos vamos a caer aquí, que nos vamos a caer allá, ¿no? Pero al final todo el mundo sabe lo que sabe, ¿no? Muchas veces te contrata alguien que está en un alto nivel, que está con números a otro nivel
y lo que quiere son soluciones, no que le plantees, mira qué problema has encontrado, ¿no? Es como, a mí me da igual, yo quiero soluciones y las quiero ya, ya está. Y a veces pasa con este trabajo eso, ¿no? Que lo que haces es encontrar problemas, Sí. pero nosotros lo llamamos oportunidades, en realidad, es decir, no son problemas, son oportunidades, ¿no? No, y vos en general te dedicas a esto de la investigación cualitativa para entender esos problemas, mostrarlos de tal manera que sean accionables y después puedan aparecer soluciones, ¿no? Ujú, exactamente. Y sobre todo para que se puedan aparecer soluciones más diversas, ¿no? Y sobre todo menos abstractas, ¿no? Porque normalmente el problema es algo grande y, por ejemplo, ¿no? En este caso que te estoy hablando de la banca, uno de los problemas que sucede, al menos aquí en España, es que no existe el debate financiero. Las personas no hablamos de dinero. Se considera un tabú, entonces, si haces una campaña relacionada con normalizar la conversación financiera, ya estás ayudando también a que se hable de finanzas, ¿no? A que yo sepa en qué banco estás, a que yo entienda esto, a que entienda. Entonces, se pueden diseñar pequeñas acciones que empujen a solventar el problema más grande, ¿no? Que hay. Bueno, vos al principio decías que habían hecho una serie de entrevistas y le habían hasta preguntado a la gente, que le habías preguntado a la gente cuánto gana. En Finlandia, preguntarle a la gente cuánto gana o sea, es realmente más o menos igual que preguntarle cuántas veces por semana coge. O sea, eso es muy íntimo, no se Sí, pregunta. sí, sí. Y son cosas que te das cuenta que al final empobrecen en realidad, ¿no? Porque, bueno, al final lo hacemos o no lo hacemos porque piensas que eso te coloca en un estatus diferente o que te van a malinterpretar. Y ya no en general solo lo de saber lo que ganan tus compañeros o lo que ganan las personas alrededor, ¿no? Sino también una de las cosas, por ejemplo, ¿no? Para este asunto de la banca ética, el target inicial son personas con conciencia social, ¿no? Que están como que están vinculadas a un tejido asociativo o este tipo de mundo. Pues luego te das cuenta que ellos consideran, no quieren ser interpretados como que saben de finanzas, porque eso es como de ricos, ¿no? Entonces, yo luego les vas llevando, ¿no? Tú tienes tu arte, ¿no? De preguntar y demás, ¿no? Y te das cuenta que a la mínima te están diciendo, bueno, es que a mí esto me aburre, es que no me interesa, es que tal. Pero luego ellos, sus últimas decisiones bancarias han sido pues porque le ofrecían mejor condición, porque la hipoteca no sé qué, porque había un fondo, porque ha heredado no sé qué dinero y lo han metido, preguntó aquí y allí, lo han metido en un fondo de tal. O sea, la finanza existe, ¿no? No, Pero no, pero no, está no ese quieren ser prejuicio interpretadas. que si vos te interesás por el dinero, sos una persona como muy lucrativa ¿Sí? Y eso es terrible, porque el dinero y la finanza es necesaria, ¿no? Para un montón de proyectos súper bonitos que hay, ¿sabes? ¿No? Muy Es bien, una cosa sí. así. Decime, ¿qué te está inspirando últimamente? ¿Qué estás leyendo, mirando, escuchando? ¿Qué te gustaría recomendar? Pues luego a mí me sucede como que intento no suelo leer mucho cosas relacionadas con el trabajo. Pues, en este caso ahora sí, porque estoy como en una cosa también de clima, y entonces estoy con el cambio climático y la crisis climática y demás. Pero bueno, leo sobre todo mucho a mujeres últimamente, a Sara Mesa Ajá, sobre sí. todo. El de Familia, ¿lo Y leíste? El que salió hace poquito. sí, ese lo tengo ahí ahora, tengo el de Cara de Pan, y otro más, el de Un amor, y el otro lo tengo ahí ahora en la mesa. También leo Y el de Hombres, Cicatriz también, también ¿verdad? está bueno. Sí. Sí, ¿no? Y un poco ahí con la idea hay una cosa que me hace mucha gracia cuando se usa la palabra desconectar, cuando realmente quieres decir conectar, ¿no? O sea, realmente, no, me voy al campo a desconectar, es como, no, te vas al campo a conectar, ¿no? Y entonces me gusta mucho salirme de mi trabajo y hacer cosas muy variadas para como conectar y que sean esos momentos cuando el cerebro funciona, ¿no? Cuando realmente me solucionan muchas cosas del trabajo, que es cuando dejas a tu cerebro en lo que llaman los ingleses el daydreaming, ¿no? Como navegar ahí hacer su trabajo, ¿no? Y ahí de repente se me empiezan a conectar cosas y se me ocurren las soluciones. Entonces me resulta muy inspirador ver cualquier película. Reviso mucho los 80 y los 90 de cine porque
también parece como que muchas veces dices, va, esta ya la he visto, ¿no? Pero dices, bueno, pero la vio la Marina de 12 años, ¿no? O vio la Marina de 17 y lo vuelves a ver ahora, ¿no? Y alucinas, ¿no? Últimamente he visto la de, que se llama, la banda sonora es de Mike Oldfield, The Killing Fields, va sobre el genocidio en Camboya. Buah, y alucinas con esa película. Además, esas películas de los 80 son como súper sesudas, tienen como unas tramas densas, pero perfectamente construidas, ¿no? Como estas pelis de Deer Hunter, ¿no? Que aquí se tradujo como La caza. Son Y maravillosas volvemos a estas la películas. narrativa, ¿no? Ya que estudiaste un poco sobre narrativa, ¿te Sí. sirvió eso? ¿Te parece que cuando creas estos, vos les decís journeys, estos Ujú, caminos o rutas de ujú, la persona, em, sí, ahí estás aplicando cosas de la narrativa? totalmente. O sea, pero totalmente de una forma muy obvia. Porque como que casi sin darte cuenta te sale instintivamente y lo planteas como una película, ¿no? Normalmente todas mis presentaciones tienen mucho ritmo, ¿no? De empezar, captarte la atención, luego llevarte aquí, subir, bajar, ¿no? Te recojo lo que te había dicho allí, ¿no? Al final sí que tienen como estructuras muy de ¿Y las guión pensás o sea, pensás para el ritmo de una presentación? por un lado me sale, ya te sale solo y bueno, y de repetir, o sea, tú luego lo vas, pues como cuando haces creaciones, ¿no? Lo haces, lo dejas reposar, vuelves al día siguiente, le cambias esto, cambias lo otro, pero buscas que haya una emoción, porque al final es que si no, Total. ¿Y hacia dónde te parece que va tu trabajo? ¿Cómo lo ves evolucionando en el futuro? pues me parece que ahora está en un momento muy feliz y que va a ir a más, porque bueno, solo ya por el propio LinkedIn lo notas que antes no, como específicamente como researcher no aparecía nada y ahora sí que aparece, sí que aparecen ofertas y creo que se está logrando, ¿no? Que se está logrando darle un valor. Supongo que también esto tiene mucho que ver con los cambios en las cúpulas de dirección de las diferentes empresas, ¿no? Tanto, no sé si tienen que ver con rejuvenecer o a lo mejor también con otras personas con otras sensibilidades que rechazan tanto esas estructuras, como he comentado antes, piramidales en las que yo sé lo que hay que hacer porque yo llevo 20 años haciendo esto, ¿no? Y entonces se está viviendo un momento dorado, diría yo. A mí sí que te queda un poco, o sí que me gustaría que es una cuestión ilusoria, ¿no? Todas estas cosas que se descubren cuando tú trabajas de esta manera no tuvieran que ser rentables, ¿no? ¿Sabes? Como que el mero hecho de descubrir cosas que se puedan mejorar en un mundo ideal imaginado en mi cabeza, se pudieran mejorar sin tener que pasar solo por las que van a dar dinero, ¿no? O las que van a ser más rentables para la empresa o en ese sentido, ¿no? Y me refiero en general, ¿no? Como todo lo que pasa ahora con, con todos los datos que hay, ¿no? Y toda la información y toda la ciencia, ¿no? Que siempre está de alguna forma sesgada por un crecimiento económico, ¿no? Cuando, cuando con todos los datos que hay se podrían solucionar muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo en relaciones de medicina y demás, ¿no? Que además en España en concreto ahí siempre tenemos un problemita con eso, con el tema de que se invierta y la investigación que hice de los hospitales te dabas cuenta, ¿no? Cada hospital en Madrid tiene una gestión diferente, con software diferentes que no se ven entre ellos. Luego entre ellos no pueden compartir los datos. Luego entre ellos tú no puedes trabajar la data de todos esos pacientes a la vez, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Y no podés dar permiso para que se compartan los datos o es una cuestión de que son software Es incompatibles? una cuestión de software y de tener que invertir para que esos softwares se vean entre ellos. Sí, sí, Y sí. decime, ¿y la investigación que hiciste, por ejemplo, esta investigación sobre hospitales, es algo que sí se compartió abiertamente, que la pueden ver en otros No, lugares? no, no, no.
Normalmente suelen ser bastante privadas en general. Por ejemplo, ahora esta de los bancos sí que se va a involucrar a las diferentes entidades y se va a hacer un poco más pública, pero normalmente no. Otra que hicimos también para unas bebidas o para esos, suelen ser bastante recelosos de sus cosas porque también les sueles enseñar les sueles levantar la falda, ¿no? Un poco. No siempre de su agrado. Bueno, esa sería una buena dirección para llevar, ¿no? Estas investigaciones que Mm, hacemos. Esto de también poderlas compartir para que otros mm. puedan. Porque muchas veces las soluciones o las cosas que vemos le incumben a muchos diferentes agentes. Sí, eso hay unos sistemas, ¿no? Que se llaman los del sí que hay comunidades de investigación que tratan de promover, ¿no? Esto que se llama como el diseño atómico, ¿no? Y que sean fuentes a las que puedan acudir, porque eso sucede, o sea, a lo mejor a mí me pagan por hacer esto y, ¿no? O me encargan esto, más que me pagan, o sea, la empresa invierte un dinero en hacer un trabajo y luego hay una persona que lo está haciendo en otro lugar y se podría como o combinar para ampliarlo o se podría simplemente absorber, ¿no? Pero por ahora en ese sentido, que yo sepa, no funciona así. Muy bien, bueno, te agradezco mucho la entrevista. Pues gracias a ti. Marina habla de compartir la investigación. Muchas veces hacemos investigación pensando en desarrollar algo específico y podríamos usar esa misma investigación para desarrollar otras cosas. Si se compartiera y abriera la investigación que hacemos los diseñadores y diseñadoras, ampliaremos el conocimiento, no solo en el área de diseño. Si compartimos la investigación, permite que otras personas dentro y fuera de la empresa o la organización o la cooperativa se beneficien de los conocimientos y las ideas generadas. Esto fomenta la colaboración entre equipos y departamentos y promueve un ambiente de aprendizaje continuo y enriqueciendo el conocimiento colectivo de la organización. Además, al compartir la investigación con el público externo, o sea, con los que están afuera, se puede establecer un diálogo y una retroalimentación constructiva con otros expertos. Compartir la investigación permite que otras personas se inspiren y generen nuevas ideas y enfoques. Al difundir el conocimiento y las experiencias, se crea un ambiente propicio para la innovación y la creatividad, donde diferentes perspectivas pueden converger y dan lugar a soluciones más efectivas. Así lo creo. Además, al recibir comentarios y sugerencias de personas externas, se pueden obtener nuevas perspectivas que enriquezcan aún más la investigación. Compartir lo que sabemos, en este caso la investigación sobre un proyecto que hicimos, demuestra que la empresa es un referente en su campo y tiene experiencia y conocimientos valiosos. Nos posiciona como líderes en eso o nos posiciona como sabiendo un poquitito sobre eso. Genera confianza tanto en los clientes, en otros socios comerciales o no, o en los empleados actuales o los futuros. Además, compartir la investigación puede ayudar a establecer la empresa como un líder de pensamiento en el sector, lo que puede abrir puertas a nuevas oportunidades de colaboración y asociación. Compartir la investigación se puede hacer de muchas maneras. Compartir los resultados de la investigación en diseño también es lo que hacemos con este podcast. Documentamos y contamos historias de diseño para transparentar un hacer, para aprender de otros. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.